Hola, Sara. Buenas noches, Hola, Sara. profe, buenas noches. Hola, María. Buenas noches, María. Hola, profe, hola a todos. Hola, Sara. Somos tres. ¿Cómo están? Josué. Hola, Josué. Hola, Josué. Buenas noches, Josué. José está morado. Hola, buenas noches. Sí, estoy pálido. Entonces, compañeros, hoy aprovechamos para ir mirando otro tema que tiene que ver con los verbos, porque pues es muy similar a lo que estábamos viendo en la clase pasada con el imperfecto. Con eso, si Dios nos da vida, pues el viernes miramos el vocabulario y con los ejercicios que les compartí, pues afianzamos esta parte. Afianzamos esta parte de estos temas, con eso ustedes lo pueden tener en cuenta y lo ponen en práctica estudiando el texto bíblico que ustedes están estudiando en parejas. Bueno, entonces, pero esperemos a que lleguen los demás compañeros. Ah, ya llegó John Paul. Hola, John. Hola, Daniel. Hola, John. Hola, buenas noches. Jonas, Profe. Hola, profe. Compañeros, buenas noches. Entonces, aprovechando que ya está la mayoría, pues vamos a aprovechar el tiempo y vamos mirando. Entonces, este tema que quería que miráramos es lo que tiene que ver con los verbos en futuro, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber cuándo un verbo está en futuro? Entonces, pues una ayuda es en estas dos tablitas que tenemos aquí en esta diapositiva. Pues que en este caso coloqué tanto la tablita que teníamos del imperfecto como la tablita del futuro. Sí, Daniel, señor. Profe, ¿le puedes bajar el porcentaje? Es que a mí me parece, no sé si a todos le parece cortado. El que se llama chiquito, ahí, más, No, menos, profe. Buenas Ahí, noches. No tanto. ahí. Ahí está bien. Bueno, quedó igual. Que Daniel le ponga otra pantalla, profe. entonces esta tablita que nosotros veíamos en la clase pasada, algo que debemos de tener en cuenta para saber que un verbo está en imperfecto es el aumento, que es esta épsilon con espíritu suave y acento que tenemos aquí, que decíamos que primero va el aumento, luego va la raíz del verbo y luego va la desinencia, que es pues la terminación que nos ayuda a saber si está en primera, segunda, tercera persona en singular o en primera, segunda y tercera persona en plural. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esa es una de las características para que ustedes visualmente puedan decir, este verbo que tenemos aquí está en imperfecto. Ahora la tablita que está abajito, la otra que tenemos ahí en la diapositiva, es para poder ver cuál es la característica que les ayuda a ustedes a saber cuando un verbo está en futuro. Entonces, si comparan ambas tablas, no, sin tomar en cuenta la desinencia, porque en una pues está en una persona en singular y la otra en plural, pero o sea, ¿qué notan de distinto ustedes si comparan la del aumento con la de abajo? O sea, ¿cuál sería, así como la épsilon es la característica del imperfecto, entonces cuál sería como lo que deben tener en cuenta para el futuro? ¿Qué creen ustedes? Pues no sé, yo creo que ahí ese para el futuro no tiene el espíritu. No tiene el aumento, pero tiene otra cosa. O sea, esto ya no está aquí. Esta parte del U es esta misma. Entonces eso sí sigue siendo la misma ¿La raíz del sigma? verbo. Eso, la sigma. Lo que nos va a ayudar a saber que un verbo está en futuro es esta sigma que tenemos aquí.
Esta sigma es la característica del futuro, ¿sí? La que nos ayuda a saber cuándo una palabra, específicamente, pues un verbo está en futuro, ¿sí? Entonces, así como en en el imperfecto ustedes dicen, está el aumento, raíz del verbo y la terminación, pues en el futuro está raíz del verbo, la característica que sería la sigma y la terminación para saber en qué persona está ese verbo, ¿listo? Entonces, eso es como un punto que debemos de tener en cuenta para, pues, tanto los ejercicios que hagamos como lo de mirar en el texto bíblico que ustedes están estudiando cuál palabra puede ser un verbo que esté en futuro, ¿sí? Lo otro que ya también lo mencionamos, para buscarlo en el diccionario nosotros dijimos que debemos tomar esta partecita, ¿cierto? La raíz. ¿Y qué más tenemos que colocarle a esa raíz? ¿Se acuerdan? Eso Una sí, omega. una omega, eso, sí señora, sí Sara, una omega. Entonces aquí en este caso buscamos luo para saber qué traduce esa palabra. Entonces, ese es otro punto que deben tener en cuenta. Imperfecto, aumento. Futuro, con sigma. Y para buscarlo en el diccionario tomo la raíz del verbo y le coloco una omega, la que parece una W, no la O, Omicron, esta, sino la omega. Porque a veces, pues como las dos son O, de pronto se nos pasa cuál de las dos O es. Entonces, y aquí pues esta diapositiva es lo que hice es lo que ya les estaba mencionando, que en el futuro van a aparecer pues la raíz del verbo, la sigma que nos indica que está en futuro y las desinencias, ¿sí? Y que recuerden que ¿qué son las desinencias? Las que nos indican si la persona es yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros o vosotras y ellos o ellas. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Y esta sí va a ser la tablita que nos vamos a tener de apoyo. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde vamos a enfocar nuestros ojos en esa tablita? En lo que está en amarillo y en lo que está en verde. Porque lo que está en blanco puede cambiar. Porque pues si es otro verbo diferente, pues la raíz va a ser diferente, entonces esa parte va a ser diferente. Lo que está en amarillo, que es la sigma, esa sí se debe mantener en todas, como lo vemos aquí en la tablita. Y las terminaciones son las que nos van a indicar pues la persona que está llevando a cabo la acción. ¿Listo? Y aquí pasa algo como lo que les decía la vez pasada con el imperfecto. Si quitamos esta sigma, si supongamos que todas estas S no estuvieran, el verbo así queda en presente. O sea, luo, lueis, luei, luomen, luete, luusi es en presente. La sigma es la que nos ayuda a saber que está en futuro, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante colocarla. Porque si ustedes no la colocaran, pues estarían colocando el verbo en presente, no en futuro, sino en presente. Entonces, esa es parte para que la tengan ahí a la mano, el saber cuáles son las terminaciones que debemos de tomar en cuenta. Cuando está en voz activa, ¿sí? Estas son cuando el verbo está en voz activa, es decir, que el sujeto está haciendo la acción, la está llevando a cabo. Y estas, bueno, aquí tenemos las terminaciones cuando es en voz media, pero aquí es unas normas que debemos de tener en cuenta también. Las excepciones. Esta sí es donde debemos estar bien atentos a esas excepciones que pueden aparecer en el griego. Entonces, y es algo que también mencionamos en el imperfecto. ¿Se acuerdan que en el imperfecto dijimos que si el verbo comienza con vocal, el aumento ya no es la épsilon, sino que era como si la épsilon
la épsilon se combinara con la vocal y surgiera otra diferente. Entonces, en este caso pasa algo así. La característica del futuro es la sigma, pero cuando la raíz del verbo termina en alguna de estas consonantes que ustedes ven ahí, va a tener un cambio. Entonces, es como si la sigma se uniera a esa otra consonante, se juntaron y tuvieron un hijo, y el hijo es la otra consonante que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces el papá era una capa, la mamá era una sigma, y tuvieron como hijo esta que tenemos aquí, que esta, ¿cómo se llama? La que parece un 3, o una E. ¿Se acuerdan cómo se llama esa consonante? La G. Sí. La sí. Profesor, no te oímos. Tu micrófono, profe. La cámara. Esto le decía, si el verbo termina en una capa, la raíz del verbo termina en una capa, en una gama o en una C, alguna de esas tres digamos, pues siguiendo con el ejemplo, se casó con la sigma y se convirtieron en ese otro que tenemos ahí, en la C, en la que tenemos aquí en esta partecita, esta. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este verbo, ¿cómo se leería? A ver, John Paul, sin el guión, como que péguele la vocal a la otra. O sea, ¿cómo sonaría? Si no estuviera ese guioncito ahí en medio después de la gama. ¿Aló? No, ¿cómo? Ah, señor. Señor. Esa es una... O sea, mejor dicho, alfa, gamma y omega. Junticas, ¿cómo sonarían? ¿Será Agó? Eso, ago. Entonces, la omega lo que está cumpliendo es la función de ahorita cuando Sara decía, le colocamos la omega para buscarlo en el diccionario. Entonces, pues para saber cuál es la raíz del verbo, tenemos que quitarle la omega. Entonces, si le quitamos la omega, si hacemos caso y cuenta como que esta omega no está, ¿en qué quedaría terminando esa raíz del verbo? O sea, si le quitamos la omega, ¿qué quedaría? Ac. Pero sí, pero ¿en qué terminaría? O sea, sonaría ac, pero ¿en qué terminaría? ¿Esta letra cómo se llama? Gama es una de las que está en la Una primera gama, que opción. es una de estas. Entonces, por eso cuando se vuelve el verbo en futuro, la gama se unió con la sigma y entonces quedó de esta manera que tenemos aquí. ¿Sí? Por eso en ese caso no, digamos, el verbo no sería axo, o sea, alfa, gamma, sigma y omega, sino axo, pero así combinado como lo tenemos en el ejemplo aquí en la tablita. ¿Sí? Ahora el otro caso es cuando son consonantes labiales. La P, la Pi, la beta y la Fi. Entonces, doña Pi se fue con doña Sigma y tuvieron a, ¿cómo se llama la otra consonante? La que está aquí en esta partecita. ¿Sí? Una C, la de psicología. Entonces, Pi y Sigma tienen como resultado sí, o beta y sigma, sí, o phi y sigma, sí, se convierten en esa consonante. Y el ejemplo es el de abajo. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí, si le quitamos el guión, ¿cómo se leería esa palabra, Sara? Sería blepo. Eso, blepo. Y ahora le quitamos la omega para ver la raíz, que haría terminando en ¿cuál consonante? O sea, esta que está aquí. ¿Y? En una pi. Entonces, como la norma dice que si está una pi, se combina con la sigma,
Entonces, por eso el verbo cuando está en futuro ya quedaría de esta manera. Blepso. ¿Sí? En esta consonante están combinadas la pi original y la sigma del futuro. Y el otro caso es cuando la consonante es una dental, es decir, la tau, la delta y la teta. Cuando están esas, en ese caso sí no se combinan, esas sí no se quieren con la sigma, sino que la sigma le dice que se vaya. La sigma las quita de ahí. Y por eso el futuro solamente queda con la sigma, pero la consonante dental se va, se desaparece, ya no se queda ahí. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí, ¿cómo se leería, María? Si le pegas la omega a la otra parte. Se leería peito. Eso, peito. Y le quitamos la omega, entonces ¿en qué terminaría? En teta. Pero como la teta y la sigma así no se llevan, no se combinaron, sino que la sigma quitó a la teta de ahí y se quedó la sola sigma y por eso el futuro es peizó, ¿sí? Ya no se unen las dos consonantes y dan como resultado otro, sino que la sigma quitó a la dental de ahí y se quedó ella solita. Entonces, esas son como esas excepciones que debemos de tener en cuenta para que si en el dado caso en sus textos bíblicos aparece un caso de esto, lo puedan tener presente, o en los ejercicios que les compartí, para que cuando vayamos a hacer el ejercicio tengan presente, le quito la omega y en qué queda, en cuál de estos casos aplicaría. Si no en ninguno de estos casos, entonces ahí sí no pasa nada, ahí sí se mantiene la sigma. Por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, el verbo luo, si le quitamos la O, queda en una vocal que es la Y. Entonces, en ese caso, sí ni se combinan y se vuelve otra, ni tampoco la sigma quitó la Y, sino que se quedan las dos. En ese caso, sí no hay ningún cambio, no hay ninguna variación. Los cambios solamente pasan en estos que tenemos aquí en esta diapositiva. ¿Listo? Para que lo tengan bien presente cuando estemos haciendo el ejercicio. Y esta tablita es cuando el verbo está en futuro, pero es en voz media. La de arriba era en voz activa, esta es en voz media. Y lo mismo que les decía ahorita, en donde se deben enfocar sus ojos, en la sigma amarilla y en las terminaciones verdes. En esos dos pedacitos es lo que ustedes deben tener bien presente y tener en cuenta esa tabla para que les pueda ser de provecho tanto pues en el aprendizaje, en los ejercicios, cuando vayan a mirar en el texto bíblico que están estudiando, porque pues como siempre les enfatizo, lo blanco, eso sí puede cambiar, eso sí puede ser diferente, ¿listo? Y aquí tenemos algunos textos bíblicos donde aparecen verbos que están en futuro. Entonces, el primer ejemplo en Profe, Mateo, señor. ¿puede volver un momentico al anterior? Sí, señor. Sí, señor. Esta también está en la plataforma, por si de pronto la... Profe, ¿me puede volver a explicar esa parte? La voz media. ¿Cuál? ¿Qué, señor? La voz ¿Cuál, media, cuál? profe. Esta es la característica, la amarilla es la característica del futuro, ¿sí? Y esto que está en verde es para que Daniel pueda saber si es la primera persona, la segunda persona, la tercera persona la que está haciendo la acción, o si son en plural, ¿sí? Y la voz media era la que decíamos que el sujeto hace la acción, pero no solamente recae en la otra persona, sino que también lo afecta. Por eso yo desataré, ¿sí? Desataré a la otra persona, pero para un beneficio para mí, no solamente para desatarlo a él o a ella, sino porque también me beneficia a mí. En cambio, la voz activa es solamente por mí. Yo desataré, ¿sí? La acción se queda en el sujeto que la está llevando a cabo. En cambio, en este caso,
la acción se origina en el sujeto, se va hacia otra persona, pero es en beneficio también del mismo sujeto que la originó. Entonces, ese es para tener en cuenta esa parte, digamos, al momento de traducir los verbos que puedan encontrar en un texto bíblico. ¿Sí? Fue cuando dice que la forma, Esto de aquí abajito es esta palabra, esta luce, esta la segunda persona. Es como el proceso de cómo era en un principio la palabra y cómo llegó a ser así como está aquí. ¿Sí? Que primero era lucesai y luego se contrajo y se le quitó una sigma y quedó luceai, y luego las dos vocales que quedaban juntas se unieron la epsilon con la alfa y se volvió la eta y quedó lucei, y después ya la iota dejó de ser una vocal grande y se convirtió en la iota suscrita chiquitica que está ahí debajito de la eta y quedó lue. Es como el proceso, digamos, de evolución de la palabra, como era en un principio y cómo llegó a ser así. Porque si ustedes notan, las demás son más largas, ¿sí? Somai, setai, someta, seste, sontai. La que es más chiquitica es la de la segunda persona. Entonces originalmente era así, era lucesai, pero en este proceso, digamos, como evolución de la lengua, se terminó convirtiendo en lucé. ¿Sí? Es como para que uno sepa por qué ahora está escrito de esa manera y no de como era, digamos, en un principio. Pues, eso es lo que está, a lo que está haciendo referencia esa notica de aquí abajito. ¿Listo? Estas son unos ejemplos. Entonces, el Mateo 1:21, ¿cómo se leería, Josué? Buenas noches, profe. Buenas noches. Tejaitai de Huion Kai Kaleseis to Onoma Autu Yesun Autos Gar Sosei Ton Laon Autu Apoton Amartion Auton. Todos los verbos que están en futuro son los dos amarillos. Pero vamos a ver, por ejemplo, este tesetai, en qué voz está y qué persona está llevando a cabo la acción. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta ustedes? La terminación etai. Aquí en esta tabla en verde hay algún etai. tercera tercera. persona. Entonces, el que está Sí, la haciendo la última. acción es la tercera persona singular. Pero, ¿por qué aquí hay una sigma en amarillo y aquí no y aquí en ningún lado está la sigma? ¿Qué pasó Que la ahí? sigma se casó y tuvo un hijito. Eso, sí, señor. Entonces, originalmente aquí la tablita que veíamos es esta. Entonces, originalmente había o una capa, o una gama, o una sí. Entonces, el verbo era tecó, tegó o texó, para que lo podamos buscar en el diccionario, ¿sí? Y como dijo Daniel, la letra original se casó con la sigma y tuvieron como resultado esta consonante. Por eso aquí no aparece la sigma, en cambio aquí sí. Aquí sí ven que sí está. Terminación EI. Aquí en alguno de los colores de lo verde hay un EI. Compañeros. Ey, no, profe. No, entonces nos vamos para la otra tablita. Aquí alguna es EI. Tercera Tercera persona. Tercera singular. persona singular. Entonces, si ven que la tablita nos va ayudando para saber, para confirmar todavía más que no fue solamente que el profesor quiso colocar la palabra amarillo y entonces
Eso es así, sí, señor. Sino que ustedes pueden corroborar que sí es verdad que son los verbos que están en futuro, que no les están diciendo mentiras. Ahora el ejemplo de Juan 4:14, ¿cómo se leería, John Alexander? Fue John. Se desmayó John. ¿Qué hizo John? Ah, ya. Sara, John se desmayó. Profe, es que aquí el internet está maluco. Ah, Tocó bueno. por el celular. Ah, de Entonces acuerdo. el celular es el que se le desmayó. Ah, entonces, Adriana, ¿cómo se leería este Juan 4:14? Bueno, dice Jos. Esa no tiene vocal, profe. Es como si estuviera junto a la otra, como dan. Ah, ya. Jos, dan, pie, ex, tú, judatos, u, ju. Ah, Sí, 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 señora. Ego, doso, So, auto, gustó. ou, eh, me, esa otra, ¿cómo es que es? Ah, sí. Dipsei, C6, sí. ton, ayona, Leona, sí. ayona. Entonces, los dos son, pero pues vamos a comprobar si les están diciendo la verdad o les dijeron mentiras con lo amarillo. Entonces, aquí la característica de la sigma sí está. Ahora lo que debemos buscar es que termine en omega. Aquí en verde hay una omega. No, No, entonces nos vamos para la otra tablita. Aquí en verde hay alguna omega. sí, la primera persona. Primera singular. La primera singular. Entonces, sí ese sí nos dijeron la verdad. Entonces vamos ahora a mirar el otro. Otra vez aquí pasó. ¿A dónde está la sigma del futuro? Entonces, El APSI. sí, eso. Pero entonces, si esa es, debemos buscar que una de las terminaciones verdes sea esa, es EI. O puede que la terminación sea EI. Vamos a mirar a ver si hay alguna EI. ¿Aquí hay alguna EI? No. No. Y arribita Sí. tampoco. Sí, creo que La tercera. la tercera. Entonces el verbo, la raíz del verbo no sería el de la psi, sino el de la sigma. Entonces la terminación es solo EI. Entonces aquí la sigma sí es lo del futuro. Entonces el verbo en el diccionario debe ser dipseo, para poderlo buscar en el diccionario. Este texto de Hechos 1:8, ¿cómo se leería, Mercedes? Anja o Anja. Alá, ¿sí? Alá. Anja. Lemseste. Yunani. Todos, tú, ayu, neumatos, humas, kai, este, mu, martures, Martínez.
Entonces, otra vez, aquí sí podemos, busquemos esta terminación este, a ver si está en alguno de las tablitas. Aquí está esta terminación este en verde. Segundo plural. La segunda plural. Entonces, aquí sí aplicaría esa parte. ¿Dónde está la sigma del futuro entonces? En la que dijo María, en la psi, que estaría cumpliéndose esta norma que estamos viendo aquí. Es decir, que originalmente había una pi, una beta o una phi, para poderlo buscar en el diccionario. Entonces, el verbo sería lempo, lempo o lembo. Alguno de los tres para que lo podamos buscar. Y aquí pues sería la misma terminación este. ¿Sí? Está la misma terminación que está aquí en la de arriba. Y está la sigma del futuro. Ahora, este verbo, este versículo, ¿cómo se leería, María? El de Hechos 1:11. Sería utos, utos ho y sus ho esa siempre se me olvida. Analefteis, haf, umen, eis, ton, uranon, utos, eleusetai, on, tropon, eteasaste, auton, porenomenon, eis, ton, uranon. Sí, señora. Entonces, aquí en la palabra en amarillo, ¿qué terminación deberíamos de buscar? Etai. Etai. Entonces, a ver, aquí en lo verde hay algún etai. ¿Etai o no etai? Tercera persona del plural. La tercera del singular. Singular. Así. Singular 3, sí. Entonces, ay, volvió John. Ahí estaría. Hola, profe. Entonces, sí, Está que efectivamente. sale y entra este internet. Entonces sí sería verbo en futuro. Aprovechemos que volvió John, entonces el de Filipenses 1:6, ¿cómo sería, John? Antes de que el internet se vaya. Listo, profe. Espere un poquito que me salgan aquí en la pantalla. En mi pantalla dice verbo futuro activo y medio. Hola, hola. Ya. Bendito señor. Bueno, Muy ya. bien, Lea. Ya. Dice verbo. Ya, listo. Dice jo, Sí. evaxamenos. Pero esa es una ni, John, no es una B. Na. Por eso, ¿yo qué dije? Yo no entendí, Eva. Sí, evaxamenos en Sí. Jumin, ergón, agatón, Sí. epitilesei, Sí. agri, gemeras, Sí. y ¿cómo es eso? JR, Cristo, Insu, Y eso. no, Iesu. Entonces, en el verbo de amarillo, ¿qué terminación vamos a buscar? 6. Entonces, vamos a ver, aquí está el EI.
Aquí no está. Y aquí. ¿En qué Sí persona está? Tercera. La tercera singular. Ahora, el siguiente ejemplo de 1 de Tesalonicenses 4:16. ¿Cómo se leería, Sara? A ver, listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Ok, es el último, profe, ¿cierto? Sí, señora. Ok, entonces dice, Hoti autos ho curios en Keleusmati en Fone Arhangelu Kai en ¿qué? Salpingi Teu Katabesetai Ad Uranu Kai Hoi Necroi en ¿qué? Cristo. Bueno, Anastesontai Proton. Sí, señora. Entonces, aquí, ¿qué terminación buscamos en esta? Hay. Zetai. Entonces, aquí hay Zetai, Yes. La Tercera tercera persona singular. Ahí, singular. tercera la persona. tercera singular. Y en el otro verbo sería ¿qué terminación? En este. Hay. Tai también. Tai, tai. Son A tai. ver, aquí está. La Sí, tercera la plural. tercera. Entonces, sí nos dijeron la verdad. Ahora, el ejemplo de Mateo 19:18, ¿cómo se leería, Daniel? O neu 6 o muy. ¿Cómo? No, que no es O, sino U. Es muy seu 6 No, muy Seu 6, ¿sí? Mo seu 6 cle Cleps 6 Clepet Sí, 6 sí. U se martu ere hoy pseudomartu ere 6 Pseudo más de 6. Señor. Entonces, bueno, entonces la misma terminación. ¿Qué terminación sería? Ace. Entonces, a ver, aquí hay ace, No, es en la otra, aquí, segunda persona segunda singular. persona. eso sí. Y hay uno que le pasó la norma de la otra diapositiva, que es este. Aquí sí está la sigma, aquí está la sigma, aquí está la sigma, pero aquí no. Entonces, ¿por qué? Porque antes había otra consonante y se unió la sigma y se volvió la psi.
El ejemplo de Mateo 6:5, ¿cómo se leería, Henry? Profe. Señor. Señor. Sí, señor. Ah, bueno, iba a hacer una pregunta, pero bueno, está bien. Vale. 6:5 dice... ¿Pero cuál era la pregunta? No, ya me di cuenta que era, sí, señor. Bueno, entonces este sería... Kai, Jotán, Sí. Proseucheste, Sí. Ou, Uk. Uk, Eseste, Sí. Hos, Sí. Hoy, Hoy. Hipocristai. Hipocritai, sí, señor. Hipocristai. Bien. Y aquí en esta palabra buscaríamos qué terminación. Este. Entonces, a ver, Segunda plural, aquí profe. en esta tablita está la terminación Yes. Sí. en la segunda persona plural. ¿Listo? Entonces, eso, pues ahí va, también vamos viendo que efectivamente las tablitas sí nos sirven para corroborar que cuando un verbo está en futuro. Entonces, que en este caso sí les dije la verdad con las palabras en amarillo. Entonces, para que lo puedan ver y de esa misma manera ustedes puedan hacer el ejercicio con el texto bíblico que ustedes están estudiando, ¿sí? Entonces se van apoyando en algo que uno podría hacer es como buscar la terminación, a ver si está, y luego corroborar que pues esté la sigma del futuro o esté combinada con otra consonante, como en este caso de este verbo. ¿Dónde era que estaba el otro que tenía esta? En esta, no, en este, sí, en este ejemplo. Entonces, esas tablitas, pues, ese es el propósito, que las puedan aprovechar de esa manera, ¿sí? Por eso les coloco, digamos, en un color diferente, pues, qué es lo que ustedes deben mirar, qué es lo que ustedes deben buscar para que la puedan aprovechar mejor. Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos mañana en Antiguo Testamento y el viernes para mirar lo del vocabulario y los ejercicios para que pues vayan afianzando más el tema del imperfecto y el tema del futuro. Bueno, que Dios los bendiga, que descansen, que duerman y que estén muy bien. Gracias, Profe, Gracias, profe, igual. Gracias, una profe, nos preguntita, vemos. una preguntita, Gracias, profe. profe. Señor. Sí, señor. Profe, mañana se inician exposiciones de Antiguo Testamento. No, mañana es para terminar de mirar lo de Proverbios. Proverbios, lo que no les he compartido. Vale, gracias. Bueno, y lo de exponer, si miramos después de semana de receso para que Sí, puedan sin compartir. asustar. Henry, sin asustar, hermano. No estamos para Henry eso. ya quiere exponer Si mañana. él quiere exponer, profe, que lo haga. Hoy este Henry. No, todavía no. Chao, profe, chao a todos. Gracias, profe. Bueno, Dios los bendiga. Chao.